Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast de Ciencia y Cultura. Continuamos con nuestra sección de Medellín y el deporte, donde estamos hablando de la importancia del deporte, el impacto que ha tenido en la ciudad y claramente también sus protagonistas. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella podríamos decir prácticamente que es una leyenda del fútbol femenino y que también ha abierto muchos caminos para muchas mujeres cuando hablamos justamente del fútbol femenino. Ella es Luz Estela Zapata Jaramillo, exjugadora, formadora y fundadora del Club Deportivo Formas Íntimas. De verdad es un placer tenerte aquí con nosotros, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad es un honor para nosotros cuando instituciones que han hecho tanto y hacen día a día por la ciudad, por los jóvenes, por la academia, porque crezcan. Hacer parte de esto en cualquier momento de la vida. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, hablando como un poquito de esos inicios de tu mundo en el deporte, ¿cuándo nació ese amor tuyo por el fútbol? Bueno, bastante rato, pero te voy a resumir. Yo soy de un barrio de Medellín tranquilo, que es Buenos Aires, cerca a la iglesia, y donde las familias eran tradicionales, grandes, de muchos hijos, de 6, 8, 10 hijos, y era un barrio tranquilo, aún lo es, y en mi casa, por supuesto, de los hijos, mi papá era un empleado bueno, grande, sensato, con muchos valores de EPM, y eran 6 hombres y 2 mujeres, donde no habían canchas y jugábamos en la casa, en los corredores de las casas. Y mis hermanos vivían jugando fútbol. Y yo estaba más pequeña, pero como no salíamos mucho a la calle, ahí empezó mi camino del fútbol con mis hermanos y con una fortaleza que aún resalta en el deporte. Yo soy zurda. Entonces empecé a jugar en el barrio y por ser zurda como que llamaba mucho la atención. Hay como una metodología del zurdo para jugar fútbol o cualquier deporte. Si el zurdo no es talentoso, no es para ese medio del deporte. Entonces yo era zurda y empecé jugando con una persona muy interesante aquí en Antioquia, en el deporte, en el balonmano, en el softball, que se llama Teresa Gallo. Muy interesante esta chica, y era de mi barrio, y empecé a jugar con ella, y así empezó mi mundo en el deporte. Bueno, Luz Estela, digamos que al principio cuando tú te unías pues a los muchachos a jugar fútbol, pues en esa época no era tan bien visto que las mujeres se metieran a jugar fútbol justamente. ¿Cómo tratabas como ese tema, o no te importaba, o intentabas como mediarlo para que te dejaran jugar con ellos? Bueno, les cuento que muy estigmatizada, muy chocada en los años 90, del 80 al 90, ver a una chica jugando fútbol era como lo más duro para una familia, que la chica estuviera jugando, pero en mi familia nunca hubo esa estigmatización, ni un choque tan fuerte de mis hermanos que me gritaran, por decirlo bruscamente, marimacho, o esto es para hombre. No, en mi casa siempre hubo esa tranquilidad, desde mi papá, un hombre muy educado y con una cultura de mucho respeto, pero mis amigas en el barrio, los papás no las dejaban jugar conmigo, ni estar conmigo porque jugaba fútbol. Entonces hubo ese choque del machismo, esa estigmatización. Me tuve que, tan niña, ir a jugar a otra cuadra, era por cuadras, a que me aceptaran en otra cuadra jugando. Llegó el momento de las emociones, de conseguir un novio. Mis novios me apoyaban, les encantaba que jugara.
con el novio que me casé, el papá de mis hijos, eso fue como la gloria porque me apoyaba todo, me llevaba todo, me daba mucha tranquilidad y así crecí amando este deporte. Qué bueno, Luz Estela. También cuéntanos, pues ya sabemos que ese inicio fue duro, ¿cómo fue también cuál fue ese punto en el que tú decidiste, bueno, a mí me gusta esto, yo quiero empezar en esto, y cómo fue como esos inicios de tu recorrido ya quizás buscando algo más profesional en el fútbol? Bueno, cualquier día mi hermano mayor, que trabajaba en EPM también, él compraba el periódico El Estadio y ahí salían los deportes los lunes. Era muy bonito esa revista. Ahí vi que un señor que se llama Polo Hernández, de por acá el 12 de octubre, me dijo, decía, para mañana, quienes quieran que las observen, en el Alejandro Echavarría voy a estar a tal hora. Yo leí, Víctor, al que era mi novio, Víctor, mira lo que hay. Y me dijo, vamos, fui. Y en ese mismo encuentro me encontré a Margarita Martínez, que es pionera del fútbol en Antioquia, que fue mi profe por más de 25 años, muy agradecida con ella, y con Liliana Zapata, que es mi hermana, mi socia, mi compañera de toda esta lucha, después de nosotras haber dejado de jugar. Pero antes de eso tuvimos que luchar mucho en todas las canchas de Medellín, canchas en Arenilla, donde los hombres llegaban con el poder, porque el INDER no era el ente de las canchas, y nos sacaban, nos trataban duro, pero continuamos. Eso es como un resistir y persistir, es un lema en la continuidad de nosotras las niñas. Claro que sí. Bueno, y dentro de tu vida ya como entrando a jugar, ¿cuánto tiempo estuviste ya como jugando como tal y para ya luego dar como ese paso a ser ya formadora de estos equipos? Bueno, es una historia hasta bonita porque desde ahí, desde que te conté que fuimos al Alejandro, empezó un equipo en Medellín aguerrido que se llamaba Masajes Apolo, y ahí eran las mismas chicas, las mismas 20, las del 12 de octubre, las de Castilla, la de Manrique, la de Buenos Aires, la de San Javier, y hubo una continuidad de más de 23 años. Ahí, yo en medio de todo ese trayecto, mi matrimonio, tener que trabajar, tener mi primer hijo, luchar con todo ese machismo que todavía lo hay. Lo hemos ido como aplomando con lo que se muestra a nivel del mundo y lo que ha hecho Colombia, Suramérica, Brasil, pero jugando, estuve hasta el 2003, 2004. De ahí yo ya había tenido mi segunda hija y ya hubo como un momento que yo le dije a Lilo, yo voy a parar, me voy a dedicar a Sara, a Felipe, y ella me dijo, no me dejes, mira todo lo que nos ha pasado. Y empezamos a formar cualquier escuela que uno quiere formar con niñas que ya era un poquito más de libertad, por ahí un 30%, y de ahí nació nuestra escuela, y de ahí hubo un apoyo grande de formas íntimas hasta el día de hoy. Claro que sí. Yo quiero saber un poco más cómo fue iniciar con Formas Íntimas, cómo fue esa conversación con Liliana de, bueno, sentémonos y esto es lo que queremos hacer y cómo vamos a lograr hacerlo. Bueno, Liliana, una mujer muy valiente, luchadora, empoderada, innovadora, atrevida. Si le cierran la puerta, pregunta por la ventana, y le cierran la ventana, se mete por detrás. Es una mujer muy valiente. Me dijo, no nos vamos, llegamos acá. Yo ya tenía a Sara, ya tenía a Felipe, ya veía como que debía de haber otro espacio y tenía que trabajar para poder tener la tranquilidad con mi esposo de la vida. Cuando salió una concejal, y los concejales buscan como votos, y esta señora que se llama Liliana Rendón quería como atraer votos y le gustaba el fútbol. Entonces se encontró con Lilo, habló con Lilo, y hay un torneo, torneo fútbol femenino, y desde ese torneo fútbol femenino ella dijo, les voy a presentar a mi tío,
es un hombre muy sensato, muy noble, pero es como un ángel. Y desde esa fecha a la fecha de hoy, Formas Íntimas nos ha apoyado en valores, formar deportistas. Es que no es hacer la jugadora, es poder hacer algo por ellas. Viajes a muchas partes, jugadoras nacionales, internacionales, mundiales, pero todo esto a cambio de amor, Acá no hay como la norma de la FIFA que dice, usted formó a esta jugadora, a usted le va a llegar un beneficio, o usted tiene un 5%, no, a cero, solo amor, y ustedes están viendo el producto de todo este trabajo, que son como 6 ciudades fuertes y otras que han ido llegando a la lucha por medio de este ejemplo, donde tenemos, puede decir que Bogotá, que es la ciudad más educada en deportistas, unas 500, Valle, que son las más valientes, otras 500, y en Antioquia, que hay tanto talento, otras 500, y de ahí se van pegando los otros. Nosotros hicimos un balance la semana pasada, y nosotros en el fútbol colombiano, ahorita, que todo cambió desde el 2017 para nosotras, en Antioquia, en Colombia, en México, en Brasil, Estados Unidos, Alemania, España, tenemos 90 deportistas formadas por nosotras. Bastantes. Y las universidades, porque ahora hay un momento muy bonito. La jugadora es buena, representa bien Antioquia, hay fundaciones que les encanta apoyar, hay empresas y universidades como el ITM, el Tecnológico, el Politécnico, que si la jugadora es muy buena jugadora de fútbol, la becan, le dan manutención, entonces mira que hay un amor que ha ido creciendo. Sí. Y como justamente ahorita lo mencionabas también con el tema de que tu propósito también es ayudarlas y que ellas crezcan también, sé que dentro de Formas Íntimas también ustedes buscan eso, ayudarlas, que consigan becas. ¿Cómo es también como un poquito este proceso? Quizás ustedes buscan como ayudas también, patrocinadores que las ayuden también como con esa causa, o cómo es ese proceso para ayudarlas. Yo primero, siendo muy joven, Liliana y yo teníamos que trabajar. Yo entré a trabajar a una empresa de mensajera. Era muy escaso ver las mujeres de mensajera. Y yo ahí conocí unos ángeles que todavía son mis ángeles, unos hombres inteligentísimos que trabajaban para Telemedellín, Teleantioquia, la alcaldía. Entonces ahí fue viniendo como ese trabajo social y de crecimiento, de que esas chicas tuvieran como oportunidad de llegar a la universidad, jugar los Juegos Nacionales, que es las justas más bonitas de todo Colombia, da una beca de 4 años, y a nosotros nos costó mucho llegar a los Juegos Nacionales en la disciplina fútbol femenino. Entonces desde ahí empezamos un camino que se ha ido como arrimando más gente a querer. Hay una fundación hermosa en Medellín que nos apoya porque nosotros tenemos casa hogar. ¿Qué es casa hogar? Miramos que la niña llegue con el talento que necesitamos, con la buena formación, con los valores que necesitamos, y tenemos una casa donde tienen todo: alimentación, hospedaje, el apoyo a llegar al colegio, el apoyo a que abran la puerta de la universidad, y así las vamos formando. Luz Estela, bueno, de verdad que es muy bonito todo esto que estás haciendo, pues sí que llevas muchísimos años haciendo justamente por el fútbol femenino, y que sabemos que poco a poco ha ido cogiendo más fuerza, pero a mí sí me gustaría que me mencionaras cuáles han sido como esos logros que tú digas, estos logros para mí son los más importantes. Bueno, los logros han sido pocos porque es más difícil lograr en la competencia que perder. Uno compite y compite y compite y pierde, pero ambiciona crecer para ganar.
Nosotros nos demoramos, la baby fútbol lleva 35 años en el masculino y nosotros queríamos pertenecer a la baby. ¿Qué ocurrió? Intentamos con chicas y nos daban un partido el día de la final, pero a las 9 de la mañana, donde no estaban sino los que estaban organizando la baby. Desde el 2008 intentemos, nos empezaron a observar, a querer, y en el 2010 lo logramos. Nosotros mismos le buscamos los equipos, la primera vez. Ese es un logro maravilloso, porque esa es la justa de todo Colombia que recoge más familias. Tú vas al estadio y hay de todo. En cambio en la baby hay el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, la sobrinita. Eso es hermoso las familias. Lograr la baby y la logramos hace 15 años. Y el primer título fue con nosotros, no se podía llamar formas íntimas, porque tenía que haber una acción comunal. Entonces nos llamábamos El Pinar. De ahí hubo otras babies que logramos ganar porque fue creciendo. Pero importante, la baby de este 2025, porque hacía 6 años no lo lográbamos, y ya es Antioquia, Colombia, departamentos lejanos, horarios AAA, se juega al mismo tiempo, donde hay miles de familias observando la televisión, Telemedellín, Teleantioquia, Telecaribe. Entonces es un logro maravilloso para nosotros. También cualquier día, en el 2009, mandaron una carta a nuestra empresa que querían que el Club Deportivo Formas Íntimas representara a Colombia en la Copa Libertadores. Eso fue un plus que jamás lo vamos a olvidar, de las historias más lindas de nuestra vida. Fue en Brasil, fue en el Santos, donde fue el Rey Pelé, el ícono más grande que ha tenido el fútbol, y nosotros allá vimos una historia muy linda como de amor a la mujer en el deporte. Entonces se quedó plasmado en nosotros, logramos el 3er puesto donde habían 20 países. Hermoso, hermoso. Yo creo que son los 2 eventos más importantes, la baby, y porque la 2025 logramos ser Formas Íntimas, el nombre, dándole el nombre al ser que nos ha apoyado. Y en Brasil como Formas Íntimas. Y de ahí fuimos 6 veces continuas como el mejor equipo del país. Entonces ahí creció en Sudamérica el nombre de Formas Íntimas, muy importante. Sí, importante. Claro está pues ese nombre que ustedes con mucho cariño pues también le dieron a pues toda esta iniciativa que ustedes tuvieron. Bueno, Luz Estela, pues lastimosamente este tiempo es un poquito corto, pero a mí sí me gustaría que finalizáramos. ¿Tú qué mensaje le darías a esas niñas en este momento que están ilusionadas con el fútbol, pero que quizás no saben por dónde arrancar, qué hacer, cuál es la forma? Yo lo primero que le tengo que decir a las personas que tengan una niña y tenga deseos de 5 o 6 años, porque es desde ahí ya. En nuestra escuela las niñas llegan de 5 años y nosotros morimos de amor. Es que no les dé miedo, no les dé miedo. Es el deporte más importante en el universo. Inspira. Nosotros tenemos jugadoras como Catalina Osme, que se crió con nosotros 14 años. Inspira, como Manuela Vanegas, que es la persona más importante en los últimos 15 años, como Sandra Sepúlveda, como Diana Ospina, como Carolina Arbeláez, son formadas por nosotros, inspiran porque estudiaron, estudian, están a nivel mundial, devengan un sueldo por medio del fútbol, pero no es lo que devenguen, es lo que puedan hacer por medio del deporte. Y esto es un deporte que tenemos que amar, porque si tú acaricias el balón, lo empiezas a querer como tú quieres el libro, como tú quieres la muñeca, como tú quieres el artículo que más te guste que te haya dado papá. Papás, mamá, no les dé miedo. Nosotros somos formadoras y antes que formadoras somos seres humanos y tenemos que buscar valores que sean educadas,
que se comporten bien, vaya y venga su control de identidad, su personalidad, pero que sean unas buenas mujeres para lo que se viene para el mundo. Bueno, Luz Estela, de verdad que ha sido un placer y un honor tenerte en este espacio, así haya sido pues un ratico muy corto. Yo creo que hablo por muchas personas y es gracias. Gracias por darle esa voz al fútbol femenino, darle un lugar y que pues justamente en este momento pues ya tenga ese renombre. Entonces de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, gracias al ITM, una universidad que queremos mucho, que queremos hacer muchas cosas con la universidad y con las deportistas. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. No se pierdan que seguimos con esta sección de Medellín y el deporte. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.